Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Paddock, como siempre por la señal de Twitch en el canal de Comunicación UAI. Así que bueno, como dijimos en nuestras redes sociales, se trata de un programa especial, pero primero quiero saludar a mi compañero, a Daniel. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, y hoy tenemos un tocayo tuyo, que ahora lo vamos a presentar. Un programa especial que deja de lado todo lo que comentamos sobre la Fórmula 1, porque él fue una gran figura de la Fórmula 1 y es una gran figura del automovilismo nacional y mundial. Presentamos y tenemos el honor de presentarles a Miguel Ángel Guerra. Buenas tardes, Miguel. Hola, ¿qué tal? Miguel, buenas gracias. tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, muchas gracias por esta invitación a esta gran universidad que sé que estudia mucho para estar lo más cerca posible de todo el deporte, ¿no? Bueno, agradecerte primero que aceptaste la invitación, te tenemos acá, así que bueno, vamos a aprovecharte en esta hora de programa para, bueno, poder ir recorriendo tu historia, tus principios, tu paso por la Fórmula 1 y bueno, también tu visión del automovilismo actual, ¿eh? Así que... Y antes de empezar a preguntarle, ya tenemos saludos para nuestro invitado.
Bueno. Sabés que los saludos podés chatearlos y mandarlos en vivo y se los vamos a transmitir a nuestro invitado, a Miguel Guerra, desde el canal de Twitch de t.tv Comunicación Guay. Y también por el canal de YouTube de la universidad, www.youtube.com/comunicación guay. Pero si te logueas en el canal de Twitch, que es una red social, podés preguntarle al vivo. Como por ejemplo, Beto Club 63, saludos desde España, Miguel Ángel Guerra. Muy bueno, muchas gracias. Y Adriana 1343, buenas tardes, saludos desde Ituzaingó, Adriana y Carlos, que lo conocemos, gracias. Es un fanático del automovilismo. Muy amable, muchas gracias. Bueno, vos tenías una duda porque para nosotros Miguel Ángel, pero bueno, más conocido como Ángel, claro, Ángel, ¿o no? Es un tocayo tuyo, pero en los cascos siempre miramos Ángel Guerra. Y nosotros, yo soy casi de tu misma generación, te decíamos, corre Angelito. ¿Por qué suprimiste el Miguel? Muy buena, excelente pregunta, porque cuando yo era chico, obviamente, estaba mucho en la calle, en la realidad. Me gustaba mucho la calle. Antes se utilizaba eso. Cuando uno era joven, los padres te decían, o estudiás o trabajás. Estuve un tiempo sin trabajar, hasta que mi mamá me buscó un trabajo, me dijo, basta de calle. Y empezó a buscar por los clasificados trabajo para sacarme de la calle. Claro. Y justo caí en un taller que era, creo que vos, Daniel, viviste cerca. Sí, yo vivía cerca. Bonpland y Soler, sobre la calle Bonpland. Había un taller que adelante había mecánica y preparación de auto, y en el fondo había un taller de chapa y pintura. Y en ese taller había 3 Miguel. Entonces, de ahí viene que decíamos, ¿a quién llamamos Miguel? ¿A quién llamamos por segundo nombre? Y ahí me queda a mí, desde ese momento hasta el día de hoy, me siguen llamando Ángel, o para algunos Angelito, aunque ya ha pasado varios años. ¿Se lo puso el gordo Antelo o el chapista que estaba primero? No, el gordo Antelo, que la parte de adelante, yo empecé a trabajar de chapista en el fondo, como aprendí chapista, obviamente, y a los 2 meses se fundió y volví a casa, y cuando mi mamá me vio un día de tarde, que era horario de trabajo, me dijo, ¿qué pasó? Le digo, zafé, porque se fundió el chapista, así que otra vez a la calle. No, de ninguna manera, me dijo. Así que ella volvió al taller de Bonpland y Soler, se entrevistó con el gordo Osvaldo Antelo, y le dijo, por favor, no quiero que mi hijo esté en la calle, tómenmelo aunque sea gratis, que se quede acá y haga lo que tenga que hacer. Así que ahí empecé, en realidad, barriendo el taller, limpiando piezas, ¿no? Empezaste a meter mano, digamos, claro, como quien dice. Claro. Sí, en realidad, ahí justo preparaban auto de carrera. Así en ese momento Osvaldo Antelo era preparador y corría con los Renault 1093, que en esa época eran gloriosos. Y bueno, ya ahí ya me empezó a gustar. Es decir, después de horas yo me quedaba de las cosas que me hacían, y me sentaba en auto de carrera, me hacía el corredor y soñaba con que podía ser, pero no me imaginé nunca que después con el tiempo me iban a dar esa posibilidad y haber tenido toda una trayectoria que tuve en el automovilismo, ¿no? Digamos que ahí descubriste un poco esa pasión y te diste cuenta que lo que querías era correr en autos. Sí, lo que todos me preguntan siempre, o en esa época, ¿por qué me volqué al automovilismo? Y la verdad que no había antecedentes de mi familia de corredores. Sí, mi mamá me decía que mis abuelos eran fanáticos, los Galvez, que iban a todas las carreras, no se perdían una, que siempre se peleaban mis abuelos cuando Galvez no ganaba, y me decía, mirá lo que hubiera sido si vivía y te seguía a vos, lo que hubiera hecho los autódromos. Pero bueno, la verdad que me prendió rápidamente, y yo siempre lo decía, en ese momento me decían, no puede ser que no hayas manejado en la calle y que te subiste de primera a un Fórmula y anduviste. Y la realidad es que yo sacaba o corría los autos del taller hacia adelante, hacia atrás, pero nunca di una vuelta a manzana. Y yo le decía siempre al gordo Antelo, quien fue un poco mi padre de corazón y el hombre que me dio la gran posibilidad de hacer un nombre en el automovilismo, cuando yo suba los voy a matar a palo a todos. Yo voy a manejar eso como se maneja en un autito de Little Park. Pero la verdad no tenía noción de lo que estaba diciendo. Sí tenía el sueño y la pasión, que creo que es la base de todo ser humano,
de siempre tener un sueño. Los sueños hay que buscarlos porque los sueños se hacen realidad. Cuando uno busca o querer hacer, nunca hay que abandonar los sueños, ¿no? Buscás y te lo propones, ¿no? Buscás y te lo propones. Llegar, obviamente, ¿no? que hay una serie de cosas, la suerte hay que acompañarla, hay un montón de cosas después cuando te dan la posibilidad siendo joven. Yo siempre cuento lo mismo, es decir, yo me levantaba a las 7 de la mañana para tomar el colectivo e ir al taller. Yo subí el colectivo y de ahí venían bajando mis 6, 7, 8, 10 amigos de Parque Chas que venían de bailar. Claro. Es decir, yo dejé de lado esa gran parte de juventud que antes era normal, salir a bailar, divertirse. Yo me volqué ya desde los 13, 14 años a ese trabajo, ¿no? Claro, tuviste que dejar, digamos, toda esa parte, digamos, que le pasa a muchos chicos, ¿no? Cuando empiezan a por ahí correr en karting o empiezan a correr en fórmula, que bueno, tienen que dejar ese gusto de los amigos y bueno, preocuparse en llevar otro tipo de vida, ¿no? Para poder ser competitivo y obviamente estar a la altura. Sí, obviamente que, bueno, no me afectaba no ir a bailar ni salir, tenía mis gustos también, o para mí el hecho de estar al lado de una autocarrera o de ir a una carrera era mucho mejor que ir a un baile y estar una noche en un club con mis amigos. Pero bueno, yo creo que cuando uno elige un deporte, un trabajo, es la decisión de tener la pasión, la disciplina y el profesionalismo que el deporte da. O sea, yo creo que hoy día hay mucha juventud que tiene muchísimo futuro, pero hay unas cosas que no pueden abandonar, que es el estudio. O sea, si bien después el deporte, o sea el automovilismo, el fútbol o claro, cualquier sea, otro, sí. Cuando uno lo contrata, la ganancia de uno es muy grande, pero de cualquier manera creo que la base del estudio y de los idiomas no lo pueden abandonar. Es fundamental. Es fundamental. ¿Y recordás cómo fue ese primer contacto con el Fórmula, esa primer salida a pista, digamos? Y fue un poco medio de casualidad, porque yo ya asistía a las carreras, ya había aprendido un poco lo que era la asistencia, entonces acompañaba a los pilotos, que Osvaldo Antelo le preparaba, en ese momento eran los Renault 1023, y después viene la fusión de Tulio Crespi con los chasis Crespi, que bueno, Tulio Crespi es el hombre que más construyó fórmula en la Argentina y en el mundo. Hizo alrededor de 2.000 autos de fórmula. Eso no es impresionante. No hay en el mundo un constructor que haya fabricado tantos autos. Se hace una sociedad entre Antelo y Crespi en la modernización de la categoría. Ponen el motor 850, que era el que usaban Renault, que lo usaban en los Renault 1023, y empiezan a correr con esos autos. Y bueno, yo le decía, bueno, Gordo, dame la posibilidad de que yo cuando maneje los voy a ganar a todos. El Gordo me decía, andá a limpiar piezas, andá a desarmar esto, que el día que te da la posibilidad, no sé lo que vas a hacer. Y bueno, seguíamos ahí. Ahora, ¿sabés qué me resulta? Te quería preguntar esto. Vos dijiste recién, nunca me había manejado todavía un auto de calle y aprendí así a manejar un auto de fórmula, que es para mí mucho más difícil. ¿Cómo fue esa inserción, no? Porque vos incluso no tenías, esa época el registro era a los 18. Claro. Armaste el auto y tuviste que esperar. Yo creo que fue una intuición nata de que yo todo lo que me decía y que cuando me subía y que iba a las curvas y los miraba a los demás, cómo frenaban, cómo aceleraban y todo, dije yo cuando me suba voy a andar igual o mejor. Mirá. Me parece que fue una intuición y alguien que me tocó de arriba la varita mágica me dijo, esta es tu profesión y este es tu deporte. Claro. Fíjate que cuando se produce, que yo tenía que debutar, tenía un año antes el auto armado, pero antes no te daban los registros hasta que vos no tuvieras 18 años. Claro. O sea, yo no tenía registro. Y cuando tengo que debutar por el campeonato nacional, la carrera era en el Autódromo 9 de Julio, donde hoy el autódromo existe y está en perfectas condiciones. Sí. Más allá de lo último que pasó hace poco tiempo con el tornado que hubo, le destruyó todo el autódromo. Yo tenía que debutar en uno de los circuitos más veloces que había en la Argentina. Entonces Antelo me dice, mirá, yo quiero que vengan a conversar tus padres acá, no quiero tomar yo la responsabilidad, porque vos nunca anduviste por la calle a 120 kilómetros. Claro. Entonces quiero que tus padres tomen la decisión en conjunto conmigo para que yo no sea el responsable en caso, el deporte es un deporte del automovilismo de riesgo, y no quiero ser el que yo tenga que asumir esa responsabilidad.
Así que bueno, el suspiro de mi madre ese día cuando le dije que voy a correr fue grande, pero bueno, siempre tuve el apoyo de ellos dos. Una época que, como yo repito, una época que si hoy me tocaría volver a empezar, sería dificilísimo por los altos costos que tiene el automovilismo hoy. Y bueno, debuto en la carrera 9 de julio y ya ahí empecé a estar ya con los grandes de esa época, no anduve adelante, pero no desentoné. Así que ahí fue empezando un poco a ver de que lo mío iba para ese lado y que ya Antelo me empezaba a mirar con otros ojos, ¿no? O sea, no le fallaste, digamos, cuando dijiste que les ibas a ganar a todos, en parte, bueno, se dio, porque bueno, los campeonatos, ¿no?, de Fórmula 4, después pasaste para la Fórmula 2 y también te fue bien en la Fórmula 2. Sí, ya obviamente que los pasos míos fueron muy rápidos, porque empecé a gané rápidamente. Yo ese mismo año, antes de debutar por el Nacional, fui a un triangular que se hacía en el Autódromo de Junín, que era un triangular de 3 carreras de verano, torneo de verano, y gané las 3. Mira. Ya con los pilotos que había de nombre en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, era como el chico ese de los 18 años, todo el mundo lo quería ver, todo el mundo... Pero la verdad que yo, como digo siempre, ¿sí?, yo siempre estuve embutido, encajonado en lo que era mi pasión, que era manejar un auto de carrera. Claro, y vos contabas que la Fórmula 4 era bastante a pulmón, porque era promocional, no era una categoría hasta que donde vos empezaste, digamos, hasta que pasaste a la Fórmula 2. Sí, en ese momento era y es hoy día el gran semillero que tiene el automovilismo argentino. Nada más que también hoy está también el karting, que creció muchísimo. En esa época no había tanta actividad de karting, y sí la Fórmula acá en auto de Fórmula, en la grilla, en un momento llegó a haber 120 autos. Entonces había un seguimiento hacia la Fórmula. Estaba el equipo del Automóvil Club Argentino, que en ese momento corría el Lola Reutemann, que después posteriormente fueron a Europa con ese mismo equipo. Entonces era el gran semillero al que hoy sigue siendo, y donde todos apuntaban para después seguir creciendo, que fue lo que a mí me dio la gran base. Yo digo siempre que el auto de Fórmula es el auto de pura sangre. Después la actividad en Argentina, a la gente le gusta el auto con techo, hay un seguimiento hacia la Fórmula muy pobre, que a nosotros nos costó, pero en nuestro momento era fuerte. Pero acá en Argentina es el ruido y el auto con techo. Entonces la Fórmula están media regadas a que hoy día, antes existía la Fórmula 4, la Fórmula 2 y la Fórmula 1. Hoy existe solamente la Fórmula, que hoy día viene a ser la Fórmula Renault, ¿no? Sí, porque inclusive llegaste, digamos, a correr en una gran época de la Fórmula 1, la mecánica nacional, digamos, que era una categoría que, digamos, de buena potencia, con autos en peso, tamaño, con mismas gomas que inclusive hasta un Fórmula 1. O sea que te servía de proyección para vos, si a futuro, como fue tu caso, de ir a correr afuera, era un gran paso. Mira, técnicamente en esa época nunca se estuvo tan cerca o por encima. En ese momento la Fórmula 2, sí, cuando yo voy a Europa y pruebo un Fórmula 3 europeo, que en esa época el que era campeón o funcionaba bien, saltaba directamente a la Fórmula 1. Cuando yo voy y manejo un Fórmula 3, el auto iba muy bien, pero no tenían la velocidad que tenía un Fórmula 2 en Argentina. O sea, mirá qué escuela que había acá. Y el Fórmula 1 que yo llegué a correr en 1977 en Argentina, utilizamos el mismo neumático que la Fórmula 1, la diferencia era el motor, la potencia y la caja. Claro. Y yo creo que en ese momento era como para haber tenido unos 6, 8, 10 pilotos en Europa, porque los pilotos estaban, tipo como se movió siempre Brasil, ¿no? Siempre Brasil, aún no teniendo categoría ni autódromo como tenemos nosotros hoy día, siempre tuvieron muchísimos pilotos de Brasil en toda siempre Europa. Hubo buena presencia, digamos. Creo que la posibilidad del deporte y la política y una serie de cosas que inteligentemente hacen en Brasil hace de que todavía sigan teniendo siempre vigentes pilotos brasileños, ¿no? Te quería preguntar, digo, los campeonatos, ¿no?, en Fórmula 4, en Fórmula 2, el subcampeonato también en la Fórmula 1,
digamos, bueno, ¿cómo salió la posibilidad o cómo pensaste en que podías migrar a Europa y seguir tu carrera como piloto allá? En realidad, yo mucho no lo había pensado, no lo tenía en la cabeza. Así, en esa época, obviamente que todos veíamos el espejo con el Lole Reutemann, ¿no? Claro. Cada gran premio ninguno se lo perdía, cada vez que corría el Lole con buen resultado todo el mundo lo comentaba y lo veía. En sí fue un poco la fuerza del periodismo en Argentina. Es decir, el periodismo en Argentina empezaron a decir Guerra tiene que estar en Europa, Guerra tiene que estar en Europa porque el Lole va a dejar en algún momento y no tenemos un sucesor que esté cerca y al menos con Guerra podríamos estar. Así que un poco empezó el gran periodismo a mencionarme hasta que... Como un posible, digamos... yo la verdad que no veía la posibilidad, primero porque no tenía para nada la posición económica o para los medios, sí. Para nada. Pero deportivamente en esa época arrasaste con todo, o sea, ganaste la Fórmula 2, ya no tenías más que ganar y pasaste a la Fórmula 1 de mecánica nacional y en el primer año lograste el subcampeonato. Sí, y lo perdiste ahí nomás por el accidente ese. Sí, me acuerdo que cuando Antelo decide que yo vaya a la Fórmula 1 acá, lo empiezan a criticar porque decían que yo era muy joven, que no podía acelerar los pasos y que tenía que estar unos años más en Fórmula 2. Y debuto acá en Buenos Aires y hago el 1, gané la clasificación. Y en ese momento estaba Luis Di Palma, había pilotos de la talla tremenda. Y sí, me fue muy bien, por eso que creo que también el periodismo empezó a hacer toda esa fuerza en función de mi escala tan rápida en llegar a la máxima categoría, que en ese momento era la Fórmula 1 nacional. Bueno, acá nos dice nuestra profe Marita Sagardoiburu, felicitaciones por el programa y gran invitado, dice nuestra profe. Andrés 39 tiene una pregunta, pero se la vamos a hacer más adelante, porque es para cuando empecemos a hablar de su paso por Europa. María Clerici dice, qué genios, qué orgullo de invitado. Gis Hernández dice, felicitaciones. Y Beto Club pregunta, ¿cuál era el auto que piloteaste con motor Torino? El Fórmula 1 tenía motor Torino, el 7 bancada, era el motor más moderno que existía en esa época, recién salía, y fue el motor Torino 7 bancada en Fórmula 1. Tenía mucha polenta, mucho torque ese, ¿no? Decías. En ese momento tenían alrededor de 380 HP, nada más que competíamos contra los motores V8 que corría Pedro Pasadore, que fue el que salió campeón ese año. Sí. Había varios V8 y tenía una potencia de 420 por ahí. Era un motor que traían americanos, que traían de Europa. Y bueno, el gordo Antelo se la rebuscó como para poder hacer de carrera y bueno, ese año le peleamos el campeonato hasta la última carrera, ¿no? Si no hubiera sido por el accidente, vos contabas en Rafaela donde estuviste parado después. ¿Ese fue uno de los más serios que tuviste? No, ese fue el Fórmula 1, que era una era un auto similar al Fórmula 5000 que Oreste Berta había fabricado para Estados Unidos, que lo corría Pablo Brea. Con ese auto debuto en Fórmula 1, acá en Argentina. Y en esa carrera de Rafaela nos pegamos, yo me pego a 280 kilómetros en plena largada. Ahí se corría en el óvalo de Rafaela. Sí. Y le sacábamos los alerones nosotros, un poco inconsciente. Pero los autos iban muy seguros. Lo que pasó que la primera curva, con semejante goma, el primer peralte, porque era el óvalo, sí. Los autos estaban con las gomas frías y Di Palma se mandó por arriba a pasarlo a Pedro Pasadore, hace un medio trompo y veníamos a 280. Así, la verdad que yo, de apuntarle al medio a Luis, tiré el auto hacia arriba, le pego en la cola trasera y parto el auto en dos partes contra el guarray y el auto mío empieza a descender, a bajar por el peralte. Pero ahí venían todos los que venían atrás mío, 280, y lamentablemente yo tuve obviamente un dios aparte y murió uno de los pilotos quemados. O sea, fue un accidente grave, sí. Que a partir de ese momento Luis Di Palma nos llama a Antelo y a mí y me dice, mirá, la verdad que me dolió mucho el accidente, ustedes tienen posibilidad de pelear el campeonato, están mucho mejor que yo,
termine el año corriendo con mi auto, y ahí Luis Di Palma nos cede el auto, que es el auto que es un chasis tubular muy diferente al que yo corría, y nosotros pudimos con Osvaldo Antelo terminar el año en Fórmula 1. ¿Qué es lo que después te proyectó Europa, digamos? Porque después vamos a empezar a hablar de eso ahora. Así es, o sea, cómo se gestó, digamos, llegaste por intermedio de quien era el representante de Reutemann, ¿no? Claro, bueno, después de lo que yo dije antes, que todo el periodismo, pero bueno, todo el periodismo era mucho lo que hacía, pero no aparecía nadie en función de decir que de lo con qué económico, vamos. claro. ¿Quién tiene la conexión y con quién vamos? Surgió a través de un amigo la presentación de Héctor Flitter, que en ese momento era el fabricante de los neumáticos. Tengo una persona que por ahí te puede dar una mano. Lo voy a visitar a Domingo Cutuli, a sus oficinas. Él en ese momento ya tenía la revista Corsa, era representante de la RAI para todo Sudamérica, era representante del Lole Reutemann. Y bueno, me dice, ¿qué intenciones tenés? Y le digo, Domingo, la verdad que tengo intenciones de lo que empuja todo el periodismo, pero no sé cómo se puede llegar a estar en Europa. Me dice, bueno, me hizo una serie de preguntas y me dijo, bueno, déjame tu teléfono, yo si existe alguna posibilidad te vuelvo a llamar. Y no pasaron 10 días que me llama Cutuli y me dijo, mañana a 8 de la mañana estate acá en la oficina. Y cuando fui me dice, ¿tenés pasaporte? No, que voy a tener pasaporte, no tengo nada. Me dice, bueno, la semana que viene nos espera Lole en Italia. El Lole en ese momento era piloto Ferrari y era el que había hecho el contacto con Minardi para que yo empezara a hacer mi temporada de Fórmula 2 europea. Voy a traer de vuelta el accidente de Rafaela, porque escuché una anécdota cuando conoces a Giancarlo Minardi, que se ponen a conversar y ¿qué te dice? Bueno, ahí cuando llegamos a Italia tuvimos un día en Módena esperando al Lole. El Lole nos contó la charla con Minardi y me dijo, así que tienen todo ya hecho, andá y conocelo a Minardi y ya empezás en contacto con el equipo. Esa mañana llego a Faenza y voy a la oficina de Minardi, me presento, estamos ahí y me dicen tengo muy buenas referencias por un lado tuyas y otro no tantas. Le digo, bueno, decime primero la que no te gustan o no tantas. Abre el cajón de ahí, saca una foto y me muestra el auto de Fórmula 1 Argentina que había destruido yo, que estaba en 3 partes. Dice, pero que no me dejes el auto mío como este. Así que digo, bueno, todo nunca se sabe, pero bueno, no, fue un accidente y espero entregarte los autos sanos. Y ahí nace, digamos, esta relación que dura por años, claro, ¿no? Con Giancarlo Minardi, y empezás a competir, alternar Fórmula 3 y Fórmula 2, ¿no? En realidad yo el convenio mío era Fórmula 2, pero Minardi me llama y me dice, mirá, en realidad tenés que debutar en un circuito semipermanente que es en Pau, en Francia, que es un circuito peligroso donde hay muchísimas subidas y bajadas, pasás muy cerca de los árboles. Me dice, yo te aconsejaría, te invito a que hagas una carrera de Fórmula 3 por el europeo, que era muy bueno, entres en temperatura en Europa y después continúas conmigo. Así que debuto en el Gran Premio de Imola por el europeo de Fórmula 3, llovía torrencialmente, que bueno, yo siempre cuento, si bien anduve muy bien, paradójicamente debuto en Imola Fórmula 3 europea y mi piña en Fórmula 1 en Imola fue de Imola precisamente con lluvia, ¿no? Así, claro. Un antes y un después en el mismo lugar. Las vueltas, ¿no? Que tiene. Las vueltas que tiene sí, la totalmente, carrera, porque ese circuito fue para vos un antes y un después. Después lo vamos a ver. Sí, yo creo que, qué sé yo, es un poco, yo creo mucho en Dios, es el destino de cada persona. Sí. Cuento lo mismo siempre. Hoy día en esa curva hicieron una chicana después de la muerte de Ayrton Senna. Ayrton se pegó a la derecha y yo me pegué a la derecha. Ayrton se pegó a la derecha, a su derecha, y yo me pegué en la misma curva a la izquierda. A la izquierda, claro. Pero bueno, lamentablemente ya conocemos todo lo que pasó con Ayrton y yo puedo estar, no se me dio lo de Fórmula 1, pero puedo estar hoy día disfrutando lo que hice. Y ahí tenés 2 muy buenos años, digamos, en Fórmula 2, digamos, lo que te hace pensar un poquito, empezar a soñar, ¿no?
o mirar más de cerca la Fórmula 1. Sí, en realidad se precipitó mucho, muy rápido. Cuando yo hice el primer año con Minardi, lo hacemos con el coequiper con Elio De Angeli. Él corría con el motor Dino Ferrari. Elio De Angeli es una linda historia porque Elio tenía el primer precontrato con Ferrari después de la muerte de Ignacio Giunti en la Argentina. Ferrari fue muy criticado en todo el mundo y Ferrari había tomado la decisión que mientras él vivía nunca más iba a haber un piloto italiano. En Ferrari. Pero bueno, en esa época Elio De Angeli era el primer italiano que ya tenía un precontrato firmado para ir a la Fórmula 1 con Ferrari. Así que él dentro del equipo Minardi corría con motor Ferrari, yo corría con motor BMW. En el medio hubo una discusión de Elio De Angeli con el ingeniero de Ferrari que asistía a todas las carreras. Le rompen el contrato a De Angeli y bueno, ahí a la carrera siguiente Minardi me dice, me llamó el commendatore, quieren que tengas una reunión con ellos y que el auto, el único que se puede subir al auto de corrida de Angeli sos vos. Y bueno, la verdad que eso fue un poco... Ahí tenías dos autos para esa carrera siguiente. Claro. Te quedó toda la escudería, digamos, al bajar a De Angeli, te quedaron... Qué difícil, ¿no? Debe ser... No, ahí, pero aparte... Porque yo te escuchaba, si tenías que elegir, y tenés una anécdota con los mecánicos sobre eso. Y lo que pasa es que hoy Ferrari en el mundo... Claro. Tenía una remera de Ferrari. Estaban los dos autos paraditos en Donington, en Inglaterra. Minardi me dice, bueno, ahí tenés los dos autos. Probá los dos y decidí. Y la verdad que el motor Ferrari le faltaba un desarrollo, porque era un motor V6, un motor que no aceleraba mucho de abajo, y el BM sí movía mucho de abajo. Salí con los dos autos a girar y en realidad fui más lento con la Ferrari que con el BM. Entonces llegó la tardecita y Minardi me dice, bueno, ¿qué decidiste? Y le digo, voy a correr con el Ferrari. O sea, sentarse en el auto, ver toda la relojería con el caballito y con la marca Ferrari, y escuchar el sonido del V6 Ferrari, que es el típico característico que todo el mundo te da de espalda y decía, ahí viene una Ferrari. Voy a correr con Ferrari, San Carlos. Bueno, ahí termina todo, cenamos, que esto, que lo otro, me voy a la habitación, me golpean la puerta, todos los mecánicos. Le digo, ¿qué pasó? Guerra. Angelo me dice, no, ustedes los pilotos son peor que las mujeres, me dice. Todo el mundo todo el mundo quiere llegar con Ferrari. Ferrari no es un auto competitivo para vos, con el BM. Vamos a ganar carrera, no sé, decidilo bien, corré con el BMW, te lo pedimos por favor. Y a la mañana siguiente los desilusioné. Así que corrí con Ferrari. Que eso después obviamente también me da la posibilidad de estar mano a mano y conocer al comendatore, ¿no? Tuviste esa digamos, ese gusto que te diste, ¿no? De poder estar con Enzo, ¿no? Y bueno, hoy yo a veces escucho las anécdotas de Guillermo Coppola con Maradona de Ferrari. Ferrari tenía una personalidad muy fuerte. Cuando Minardi me dice, mira que la semana que viene tenés que ir, te voy a acompañar a Ferrari porque los ingenieros... Tenés una charla primero con los ingenieros que están trabajando en el motor V6 y después por ahí, me dijo, no me había asegurado. No era seguro. Por ahí el comendatore, tenés una reunión con el comendatore, pero bueno. Así que la reunión era una mesa redonda con todos los ingenieros que hacían el motor V6. Ellos querían saber en qué tenían que trabajar para poder ver que el motor sea competitivo. Y hay una historia que allá se habla mucho. El motor V6 Dino Ferrari es el nombre del verdadero hijo de Enzo Ferrari que se mata en una autopista y para eso fue un gancho al hígado Ferrari tremendo. Sí. Y estaba la lucha de quien dirigía ahí, que es Piero Lardi, Ferrari. Claro. Era como que Dino Ferrari lo tenían a un costado y no era que le gustaba que eso avanzara. Un poco la historia que se cuenta en Italia. Y bueno, termina la reunión, que duró como una hora con todos los ingenieros, y yo digo, bueno, ya terminó la reunión, y me dice, no, espera porque el comendatore te quiere conocer. Qué bárbaro, dije yo, me agarró un escalofrío tremendo. Me imagino. Así que ahí
Es como dicen, o sea, vos vi un reportaje donde muestran lo que es, ahora debe ser un museo, el despacho de él, entrar ahí todo vestido de negro, dijiste vos. Es un despacho común, o sea, me vine a buscar la secretaria, la acompaño, el despacho, la puerta, y en el fondo ves un escritorio sentado el comendatore, que lo peor que todos los veíamos siempre, el comendatore con anteojos ahumados terribles, que eran como antiparra, porque no le podés ver los ojos ni lateralmente lo podés ver, observar. Me invita a sentarme, me siento, me dice, Berra, ¿cómo le va? Que esto, que lo otro, conozco toda su trayectoria en la Argentina. Una vez pensamos en usted cuando Lauda se accidentó, pero la verdad que fue cuando eligieron a Villeneuve, pero la verdad que los antecedentes en Europa usted no estaba corriendo, no. Pero bueno, una charla bárbara. Me dice, le voy a regalar el libro, me regala un libro firmado por él, me regala una cartera firmada por él. Y bueno, la charla se estaba acabando y yo digo, no me puedo perder esta posibilidad de que quede así. Claro. Y le digo a Commendatore, le digo, porque me dijeron, si llegás a tener la reunión con Ferrari y llega a salir la posibilidad de que te diga de manejar un auto, no le pidas plata. Lo peor que hay es pedirle plata. Entonces yo fui por otro camino, le digo, Commendatore, vorrei provare la sua máquina, quiero probar su auto y ser, allá se le dice collaudatore a los que prueban los autos, ni siquiera dije que quería correr, quería estar en la experimentación de los autos y no tenías problema no tengo ningún problema en venir y dormir acá en Ferrari. Y ahí en ese momento hace así, se saca los anteojos ahumados, que ahí, ¿qué pasó? ¿Qué entendió? Dije yo. Me mira muy fijamente y me dice, en italiano, quello non si sa mai, tutto può essere. Me dijo, eso no se sabe nunca, puede llegar a ser. Todo puede ser. Y esa fue la última charla que, bueno, después pasó el tiempo y obviamente no se dio esa gran posibilidad, ¿no? Pero haber estado adelante del Commendatore con tan poco tiempo yo en Europa fue algo inolvidable. Te diste ese gran gusto, ¿no? De estar ahí. Y sí, porque yo escuchaba a veces reportajes, todo el mundo quiere llegar a que en vida Enzo Ferrari lo atendiera. Imagínate que Enzo Ferrari no aceptaba ningún reportaje de los periodistas. Él a fin de año citaba a todos los periodistas, hablaba a él y no daba la posibilidad de que el periodista le hiciera preguntas. Claro. Entonces le decía, vos criticaste la Ferrari tal día y dijiste esto, vos hiciste esto, vos, o sea, exactamente. Nos levantaban peso a todos, pero ninguno se podía defender. Era su propia conferencia de prensa, básicamente. Sus autos eran los mejores. Exacto. Y, digamos, ¿cuándo empezás a gestionar o cómo se da la posibilidad de pensar en...? Porque me imagino que, más allá de que, bueno, terminabas arreglando con Osella, digo, ¿tenías alternativas o estabas viendo negociaciones con equipos de Fórmula 1? Yo creo que el trampolín ese fue cuando Minardi decide construir su propio auto, que yo hago todo el desarrollo del auto y tenemos buenos resultados. O sea, el auto fue el primer año un auto competitivo que hubo que hacer un desarrollo importante y estar a la altura de ese momento eran los chasis March, los Toleman, que después todos esos autos fueron la Fórmula 1. Y a través de eso, evidentemente, lo que existe hoy día, que la Fórmula 1 mira las demás categorías menores para ver los pilotos, para ver los ingenieros, para ver los mecánicos, siempre están atentos para después subirlo a la máxima de la categoría. Y ahí tenemos un llamado de Osella, precisamente por todo el desarrollo que yo había hecho en el Minardi, que les interesaba que yo estuviera en esa escudería, porque justo también al año siguiente la Fórmula 1 cambiaba el reglamento, que fue una de las peores cosas que me podía haber pasado. Hoy corren todos, en esa época donde vos arrancaste, no, quedaban un auto fuera. Primero, en esa época había 28 autos y entraban 24. Y después implementan, es decir, si el Osella hubiera venido con el mismo reglamento del año anterior, que lo corrió Di Chiveri, que era un auto que se defendía, era un buen auto para hacer, como se le llama ya, los primeros kilómetros en la Fórmula 1. No, cambiaron el reglamento y vino la suspensión hidroneumática, que el auto salía con una altura de los boxes y tenía que bajarse
para tener el mayor efecto suelo sobre las curvas. Y la verdad que los tanos de los Osella nunca, no le dieron nunca en la tecla. Debutamos en un circuito de Long Beach, donde no pudimos girar con el auto en autódromo, donde yo no conocía Long Beach. La verdad que en ese momento, si uno hubiera tenido a alguien de más experiencia o que te hubiera dicho al menos lo que me dijo Minardi cuando yo debuté en Fórmula 2, no debutes acá, esperemos, creo que el panorama hubiera sido otro, pero lo que dije antes, el destino de cada persona está marcado y con el diario del lunes todos somos Gardel. Claro. Sí, seguro. Aparte, bueno, también era la posibilidad tuya de llegar a la Fórmula 1. Y bueno, y ese sueño también uno lo tiene y bueno. Sí, imagínate que ahí hasta el día, yo tengo hoy día, sigo con una relación de amistad con Minardi. Cuando yo llego a Minardi por primera vez, Minardi no tenía un torno para hacer un agujero, nada. Y en ese momento Minardi, después del accidente mío, cuando se entera que yo me voy, me dijo, no te vayas, porque yo voy a llegar a hacer un equipo Fórmula 1 y quédate conmigo, que vamos a hacer buenas cosas. Le digo, Minardi, vos no podés hacer un Fórmula 1 ni soñando si no tenés para hacer un agujero. Y la verdad que en el año 85, cuando Minardi hace un primer auto y voy a conocer la fábrica, digo, tragame tierra, ¿no? O sea, increíble lo que había llegado Minardi, ¿no? Claro, era impensado para vos en ese momento. Vos decías que tenías que cruzar en una moto. En una moto tenía que cruzar la vía para ir a un torneo y ajerear el alerón cuando el mecánico quería modificar. Increíble. Y Minardi llegó a ser no solamente Fórmula 1, sino fabricó su propio auto de fibra de carbono y su propia caja. O sea, pero bueno, evidentemente no tenía muy buena visión para decidir. Bueno, es como dijiste vos, con el diario del lunes uno, bueno, ahora ve y dice, bueno, que si yo hubiese esperado, pero bueno, era esa gran posibilidad para vos, bueno, estar en el circo de la Fórmula 1. Y después pasó ese Gran Premio de Long Beach. En Brasil, después fuimos a Brasil estaba muy bien. El viernes estábamos 14, 15. Y el sábado salía a pista y hacía trompo para una vuelta, para la otra. El auto no era el mismo auto del viernes. Y lamentablemente tuvimos encontronazo con Osella, porque Osella tenía su equipo y sus ingenieros, pero Osella quería hacer todo él. Preparador, piloto, chasista, mecánico. Y bueno, paré en boxe y le digo al director deportivo, el auto no va como ayer. Hice un trompo ni bien salía, 2 por hora. Conversa con Osella, me convencen de que haga una vuelta más y chequear bien lo que estoy diciendo. Salgo, en la misma curva vuelvo a hacer un trompo, mal, o el auto se escapa. Llego a los boxes y le vuelvo a reiterar que el auto inmanejable, no era el mismo auto que yo había dejado. Y bueno, a Osella no se le ocurre mejor cosa que decirle al director deportivo, decirle a Guerra si durmió bien anoche. Y bueno, ahí terminaba, porque le dije, bueno, decirle que venga, yo sube, que lo maneje el auto y manejable. Así que bueno. Yo le hubiera dicho otra cosa. Sí, que por ahí es la que vos le dijiste. Fui bastante respetuoso. Creo que por mi mirada lo asumió sí. En definitiva. Ya ahí, digamos, la cosa había cambiado. La relación ya... Sí, ¿no? Después vinimos a Buenos Aires y no entramos por 5 milésimas, por nada. Sí, entramos, la verdad que... Yo creo que a mí me faltó también ese feeling que no tuvimos, que lo que comentaba antes. Vos para debutar en cualquier categoría, mínimo tenés que al menos ir a un circuito o 2 circuitos y gastarte 2 juegos de goma. Claro. Mínimo. Claro. Nosotros con Pepe Gaviani fuimos a debutar a Long Beach con autos sin probar, porque los autos se probaron, se terminaron y fuimos frente a... En Torino estaba la fábrica de Fiat, Abarth, enfrente hay un aeroclub abandonado y probamos esas 2 rectas, que había una neblina que no se veía nada, por lo menos para que tuvieran los cambios, los frenos, todo, y de ahí nos tiraron a los chanchos, diría yo, claro. A Long Beach, manejá. Circuito callejero. Y Buenos Aires, que estuviste ahí cerquita, cerquita. Zunino, ¿no? Si mal lo recuerdo. Vino con un Tyrrell. Claro. Pero bueno, por nada, pero bueno, tenía un auto superior, obviamente. Y bueno, después viene lo de Imola y viene el accidente, viene todo el proceso mío de recuperación. Otra cosa increíble, porque en el mismo hospital de Imola me dicen, tenés sospecha de fisura, ponete un cartoncito y me sacan. Y a la noche no daba más del dolor, tenía la pierna así, que parecía una pelota de fútbol.
me llevan, me hacen una radiografía y me dicen, no, tenés doble fractura de astrágalo. Astrágalo es el movimiento del pie. Las peores fracturas es del astrágalo y de acá de las muñecas, claro, según dicen los médicos. Sí, sí. Así que bueno, me empecé a mover solo en Italia. Hablamos con el médico que me atendió, que era en ese momento Claudio Costa, que hoy está jubilado, pero Claudio Costa en su momento era el único médico que podía operar a los motociclistas. Lo seguía todas las carreras, el único médico que intervenía a los ciclistas. Me dice, mira, habla una clínica en Suiza que es especialista en astrágalo, a ver qué te dicen. Me conecté y me dice, sí, dentro de 4 meses. En 4 meses claro, no existo más. Claro. Y que palabra va, palabra viene. Entonces Claudio Costa me dice, bueno, venite al hospital Riccioli de Bolonia, que es donde justamente el otro día estaba viendo cuando lo llevaron a Ayrton. Ella es la médica y dice que había fallecido. Me dice, bueno, te opero. Bueno, así que me hacen un par de chequeos. Estoy en la sala de operaciones. Y Claudio Costa en ese momento me dice, ¿por qué no hacemos la última radiografía para ver cómo está la fractura? Dice, porque hay un mínimo riesgo. Si yo le erro a la operación, traen 2 conductos de sangre. Si yo le erro, tu pie queda fijo. Y ahora me lo venía a decir. Claro. Me dice, tranquilo. Salimos todos, pensalo, y volvemos en 10 minutos y ves qué haces. Decilo vos. Solo. Parecía que esto es una sala hacia arriba mirando luces blancas. Ya todo para operarme. ¿Y qué hago? Cuando entra digo, bueno, ¿qué opción tenés vos si yo no me opero? Me dice, cada 10 días te cambio el yeso y te voy modificando. En 2 meses, 2 meses y medio. Pero en 2 meses, 2 meses y medio perdí 4 grandes premios. Y bueno, la verdad que me puso tanta presión en que si el pie me quedaba fijo que decidí no operarme. Y eso fue peor todavía, porque bueno, ya buscaron reemplazante, ya no tuve la posibilidad de volver y ahí se agravó todo. Te quería consultar, ¿vos tenías un contrato anual con Osela, digamos, esa temporada? Era un contrato por un año y estaban pagas 6 carreras, sí. Okay. Pero bueno, eso fue lo que no te respetó Osela. Son cosas que yo no las manejaba. Sí. Sí me llama Minardi en ese interín y me dice, mira, te voy a decir la realidad, no te van a dar la posibilidad, Osela no te la va a volver a dar. Vos estás recuperado, venite a Faenza, girá el auto mío, poneme a punto los 2 autos de Fórmula 2, que en ese momento corrían Michele Alboreto y creo que Roberto Farnetti, y le demostrás que podés correr. Y yo te hago correr en ese mismo Gran Premio de Fórmula 2 con el Minardi motor Ferrari. Me dice, no es competitivo, pero por lo menos vas a demostrar que podés correr. Y bueno, lo lindo y la satisfacción que esa carrera gana Michele Alboreto, la primer carrera con Fórmula 2 Minardi en Italia, en Misano, con el trabajo mío que había puesto a punto el auto. Y ahí Minardi me dice, bueno, quédate a dirigirme el equipo y yo te hago correr algunas carreras de Fórmula 2 hasta que yo llegue a la Fórmula 1. Y bueno, la verdad que... No te convenció, vos tenías todo el envión para seguir. No, lo que pasa es que también yo pensaba en la parte mía económica. Claro. Lo mío en Argentina es como el dicho que se dice comúnmente, cuando te vas a Sevilla perdiste tu silla. Claro. Es decir, yo tenía que definir mi futuro deportivo y económico. Volví a la Argentina a ver si yo podía tener y encontrar, y viví momentos que no difícil del tiempo después de digerir, porque acá era una época que manejaban todos los militares. Acá viene la pregunta de Andrés. Es un viejo tuerca, tiene más de 80, dice. Y dice, si es cierto que por razones comerciales, pregúntenle a Miguel, por razones comerciales y políticas, lo boicotearon en la Fórmula 1. Sí, en realidad cuando corrimos en la temporada de Fórmula 2 europea, acá sí hubo una mano negra que yo no podía utilizar el mismo neumático que usaba Clay Regazzoni. Sé la persona que fue, que todo, bien, pero ya prescribió. Y en Fórmula 1 estaban por sacar 2 jugadas de la Lotería Nacional de $500.000 cada una,
y eso era un auspicio para que vaya a correr, para un piloto en Fórmula 1, no había muchos. No, claro. Y ahí yo me empiezo a manejar por contactos, y me dice, como los militares manejaban el deporte o todo en la Argentina, sí. tuve reuniones con gente que, bueno, después, con el tiempo, lamentablemente, fueron los que pasó tal el desastre que se habla hoy día, pero me defendieron, en una parte me defendieron, y en una parte, en ese momento estaba el almirante Lacoste, que manejaba mucha plata, se pelea con otro general que me quería bancar a mí, se pelean con el de la Lotería Nacional, porque le dicen mi pollo es guerra, y el otro decía mi pollo es tal. Conclusión, se pelearon entre ellos, no fuimos ninguno de los dos. No hubo plata, o sea, no hubo plata para ninguno de los dos. No hubo plata para nadie. Claro. Así que bueno, ahí te pegaste la vuelta para Argentina. No, y ahí ya estaba acá en Argentina, y Osvaldo Antelo me llamó y me dijo, mirá, si tenés intenciones, está el Fórmula 2, que podemos llegar a ganar, que esto, que lo otro, y los días pasaban y mi preocupación era mi futuro. Sí. O sea, el deporte es muy lindo, pero también yo vi muchas historias de mucha gente que hizo mucho en el deporte, o por ahí algunos que malgastaron lo que ganaron y después terminaron mal, y que es la ley de la vida, por más que yo funcionó bien en el deporte o cualquier otro, y el día de mañana dejás de ser deportista y no aprovechaste y forjaste lo que pudiste haber ganado o hacer diferencia, lamentablemente, muchachos, te quedan tus familiares y algún amigo, pero ninguno te va a venir a golpear la puerta para decirte que con vos disfrutó el automovilismo y en qué te pueden ayudar. Cada uno se tiene que hacer su camino, defender lo suyo y tratar de forjar tu futuro. De forjar un futuro, claro, de que después, gracias a Dios, uno le pueda dar a los hijos en los estudios, ¿no? Acá Patico 1976 dice, muy bueno el programa, felicitaciones, y un saludo para Ángel de Patricia y Alejandro de Banfield. Muy bien, así saludo, que, muchas gracias. Y yo lo que te quería preguntar era, vos te quedaste acá después de no poder volver a Europa y seguiste con los autos de Fórmula. No, de Fórmula sin techo. ¿Fue difícil tomar la decisión después? ¿Qué viste porque vos tuviste tu propio equipo también, te cansaste, y digamos, ¿qué viste fue lo económico pasar a los autos con techo? ¿Fue una decisión difícil para vos como corredor? Bueno, veo que como buenos periodistas los dos leyeron bastante lo mío. Sí, en realidad empecé con Osvaldo Antelo, después tuvimos una diferencia y trato de hacer mi equipo. Y me cansé porque tener un equipo, ser piloto, estar todo el día con los mecánicos son muy especiales, porque tenía uno que esperaba a las 6 de la tarde para que se fueran todos y trabajara. Entonces, hoy día es fundamental la palabra equipo. Trabajar en equipo es lo que a uno le permite llegar a tener resultados. Hoy los trabajos individuales, si hay un cierto egoísmo, no te llevan a nada. Eso me cansó, así que en ese momento cerré el taller, se indemnizó toda la gente, me fui a Renault, porque yo toda mi vida estuve en trayectoria de Renault. Claro. En ese momento había un director general que era como un presidente hoy, Tibor Telecki, y le digo, Tibor, cerré todo, vendo todo, en Fórmula no corro más, si para ustedes Guerra es un piloto Renault y me querés seguir teniendo en la fila, el problema es tuyo, ahora donde me metes. Y me dice, ¿ahora qué hacemos? Y te digo, el problema es tuyo, fíjate qué podés hacer. Y bueno, ahí en su momento yo ya tenía el equipo oficial en el TC2000 con las Coupé Fuego, que estaban Flaco Traverso y Soto. Bueno, llegó fin de año, unas carreras más, y corrieron lamentablemente a Soto y me pusieron ya en el equipo oficial de TC2000 con las Coupé Fuego. Fuiste uno de los únicos que le ganó al Flaco Traverso acá y en Italia. Claro, bueno, lo de Italia fue muy bueno porque después es como una caricia al corazón. Claro. Cuando hicimos una amistad con Carlitos Menem, Carlitos quería que nosotros corriéramos con el Flaco en rally acá, hicimos algunas carreras de rally federal
Y después me dice a mí, vos que tenés conexión en Italia, ¿por qué no hacemos una carrera, un campeonato en Italia? ¿Y dónde querés ir? Y así. Y bueno, ahí conseguimos un equipo de Lancia y tuve la suerte de volver a Italia en el año 1993 y fuimos con el Flaco Traverso. Carlito hizo 3 o 4 carreras y se volvió. Y bueno, salí campeón en ese año con un Lancia integral que era un auto espectacular para manejar, ¿no? Le ganaste el campeonato en el 89, ¿sí? Con la Fuego, equipo de Berta, ¿no? Y después... Pero bueno, después también lo ayudaste al Flaco, porque fuiste a correr en el TC, o sea, corriste las 2 horas, o sea... Siempre hubo una buena... En ese momento nos divertimos bastante en el equipo TC2000, fue un gran equipo exitoso. Después por algunas otras razones yo me fui, después con el tiempo volví y fui su director deportivo en Top Race, carretera. Después trabajaste con él también en Top Race. Claro. Y bueno, corrimos las famosas carreras de 2 horas con el equipo Violeta de Oca y las ganamos, así que tuvimos varias cosas juntos en las cuales las disfrutamos y nos divertíamos. Lindo Dream Team, porque fue la dupla, ¿no? Pedersoli Canapino, que arrancó con los Chevrolet en el TC, después migraron al TC2000 con los Peugeot 405, que también, o sea, le fue más que bien. Sí, la verdad que ese fue un camino que los Peugeot en ese momento venía todo de Italia, y la verdad que nos mandaron, yo creo que lo peor que tenían en estantería, los Tano nos mandaron para acá. Así que había que tomar una decisión porque los autos no eran competitivos, en ese momento el equipo era oficial. Y bueno, llegamos a hablar con Pedersoli y con Alberto Canapino en los chasis, y Pedersoli con una capacidad enorme, la verdad que tiene Pedersoli, lo vimos trabajar y bueno, se puso de menor a mayor y empezó a preparar los motores Peugeot y bueno, de ahí en más tuvimos resultados y el Flaco salió campeón. Porque fue en ese segundo año, digamos, con Peugeot. El primero había sido, como decís bien vos, o sea, fue un año duro el primero de Peugeot. Duro, y aparte algunas carreras el Flaco no vino, fui yo solo para desarrollar el auto. Exacto. Y después el Flaco se integró cuando ya vimos que el desarrollo estaba medianamente competitivo. Me imagino un lindo recuerdo con el Peugeot porque tu última victoria, ¿no? en TC2000 se da con ese Peugeot 405 el verde y amarillo. Sí, después corrí con Ford yo. Después gané con Ford en Allen, Río Negro. Después paso de Peugeot a Ford porque Fiat lo de Macri vende la fábrica y ya ahí éramos particulares, pero bueno, no se podía bancar toda la infraestructura que teníamos con Canapino y yo me voy a correr con Ford, la Coupé Ford. ¿Cuándo te hizo clic? ¿Cuándo es para un corredor que fue a Europa, que ganó tantas carreras como vos y a nivel nacional que es un referente? ¿Cuándo le hace a un corredor profesional el clic de decir es la última? Ahí hay 2 cosas que se juntaron. Primero, la que todos los periodistas al principio, cuando dije todos me querían llevar a Europa, después me querían retirar. O sea, en esa época de TC2000, al Flaco, a mí, nos decían, che, al Yoyo Maldonado, che, ¿por qué no dejan la juventud? ¿Por qué no se retiran ustedes? Y nosotros íbamos para correr algunos par de años más, pero hacían bastante fuerza. Pero en realidad no fue eso lo que impulsó a analizar mi retiro, sino que yo ya empezaba a ser director deportivo en Peugeot y corría en el turismo carretera. Entonces, en un momento, una mañana, eso cuando se levante, esto, lo otro, ya está. O sea, yo creo que la dirección deportiva es un lindo camino para seguir estando en el automovilismo, seguir disfrutándolo y usar otro camino. Y es por eso que ahí ya tomo la decisión de decir, bueno, fue mi última carrera. Bueno, y te fue bien, digamos, como director deportivo. Bueno, estuviste trabajando hasta hace muy poco tiempo. Salió campeón. Con el equipo oficial Renault. Lo ordenó el equipo. Exacto. Un poco. Yo te escuchaba decir cómo ordenaste a los pilotos, que es difícil. Saliste igual campeón con ese orden. Y me puse a pensar, ¿vos te acordás la desobediencia del Lole en Brasil? ¿Esa desobediencia le costó al Lole el campeonato para vos que lo conociste? Sí, no hay ninguna duda que eso fue... Yo creo que el Lole ya tenía analizado que le iba a pagar muy caro eso y que
fue una decisión personal y decir, bueno, ok, listo, yo sé que no me van a dar todo esto, pues ya me vienen tirando el auto para atrás con John, me vienen haciendo esto y ya estoy para el retiro. Yo creo que Lole no era un hombre que improvisaba. Lole hacía muchas cosas pensándola muy bien y con decisión. Y creo que ese fue un momento de que dijo, bueno, basta, me cansé de los carteles, me cansé de las órdenes, si después no me devuelven con la misma moneda lo que yo hago por ellos. Claro, hay un punto de inflexión. Bueno, y acá hay unas preguntas que te las voy a hacer que tienen que ver con la actualidad. María Clerici, son dos preguntas. María Clerici dice, ¿qué opina cuando escucha a los pilotos que ahora enseguida protestan en vez de manejar? Si pilotos eran los de antes, dice. Y después, la gente de Comunicación Uai nos pregunta, ¿es posible soñar alguna vez con un equipo, con un argentino en la Fórmula 1? Bueno, primero que me hace acordar al partido de Boca el otro día, que se tiran enseguida. Estoy en contra de todo eso que se tiran. De los pilotos, ¿no? A favor de la selección nacional, que por lo menos ahora no se tiran tanto y se levantan rápido y van al frente y se olvidan de que basta, muchachos, hay que ir para el frente. Y coincido, los pilotos a veces están más en los pasillos de los comentarios de Jorge Rial que concentrarse en ver o hacerse una autocrítica. Yo creo que muchos no se miran hacia adentro y decir, se baja del auto y le diga al equipo, me equivoqué. La verdad me equivoqué. No escucho mucho decir que me equivoqué. Y ese es un gran error. ¿Y la otra cuál era? Y la otra era de si es posible soñar alguna vez con otro argentino en la Fórmula 1. Debe ser por Colapinto. Yo creo que hoy día Colapinto está en el área. Y si sería de que tenga algunos buenos resultados ahora en las próximas carreras en Fórmula 2, está muy muy cerca, porque además estamos viendo que él está en el equipo Williams y los dos pilotos del equipo Williams actual están haciendo, diría, más que un pato. Así que considero que si Canapino llega a tener buenos resultados en Fórmula 2, está ante una enorme posibilidad de poder hacer alguna carrera antes de fin de año. Te quería preguntar, vos sos un hombre de fórmula, ¿no? ¿Cómo ves la actualidad de las categorías de fórmula? Porque, digamos, en tu época, en décadas posteriores, o sea, los pilotos corrían en la fórmula, aquel que le iba bien enseguida pensaba en migrar en, no sé, en Fórmula 3 sudamericana, después o ir a Europa. Hoy la perspectiva del chico que corre en fórmula rápidamente después termina en una categoría con techo. Más allá de lo económico, tu visión, digamos, de cómo ves el estado de las categorías de fórmula. No cambió nada. Si hoy las fórmulas siguen teniendo un gran semillero con muchos participantes, y hoy día el chico que corre en fórmula sueña con ser un ídolo en el turismo carretera. No tienen otra meta. Debe haber muy pocos que hoy piensan ir a Europa, porque además saben que es enorme, es un camino muy duro, es un camino que hoy, que un piloto a los 17, 18 años vaya a Europa es viejo. O sea, hoy a Europa hay que mandar chicos de que tengan 15 años, 14, y empezar de cero con un programa y un auspicio a nivel gubernamental, político, de nuestro país, con muchas empresas, y que a la Fórmula 1 le interese, dentro de los pilotos sudamericanos, sea un argentino. Eso tiene mucho que ver también, ¿no? Como las escuelas de pilotos de las escuderías, en la driving car de Ferrari, por ejemplo. Exacto, el único que puede llegar hoy día, porque está ahí ya la antesala, es Colapinto. Después el resto está lejos. No nació todavía. Bueno, la verdad que ha sido una charla hermosa, la hemos disfrutado, podríamos seguir mucho más, hacer más volúmenes. Así que bueno, te queremos agradecer por tu tiempo, por estar acá en el programa. Para nosotros, la verdad, quien te vimos, yo también te vi en tu paso por la Fórmula 1, después cuando viniste acá a la Fórmula 2 Codasur. Recuerdo esas batallas con el Yoyo, así que el clásico Renault Volkswagen. Así que bueno, la verdad que nada, para nosotros es un
un y enorme lo vamos a gustazo homenajear antes de terminar el programa ahora. que nos estamos dando, ¿no? De tenerte presente, así que bueno, desde ya muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. No, bueno, muchas gracias, el agradecido soy yo, muchas gracias a toda la gente acá de la universidad que también me abrieron las puertas también para estar o venir, estoy a disposición de ustedes, es algo de lo que hoy comentaba con Daniel en la entrada. Todo deportista cuando empezamos buscamos que un periodista no haga nota. Lo que pasa es que después algunos deportistas cuando empiezan a crecer se olvidan y ya no los atienden. Así es. Pero yo soy un agradecido de primero de todo lo que me dejó o me dio el automovilismo, agradecido a mis padres, a Osvaldo Antelo, y a toda esa posibilidad que me dieron también, porque la prensa es algo de lo que hoy más que nunca, aparte con las redes sociales, es como le dan el valor que un deportista necesita para ser conocido, ¿no? Bueno, estamos con la presencia también del decano de la carrera de periodismo de la UAI, Fernando Bóveda, así que bueno, que se sume con nosotros para que bueno pueda compartir estos últimos minutitos del programa. Me arriba una silla que te he sentado, por favor, como no dijimos. Que sabemos que también te gusta el automovilismo. Es un fanático. Bueno, ya que está acá, Sí, y a les Fernando cuento. mi agradecimiento por abrirme las puertas y por estar acá. No, por favor, es un placer. Ya les voy a dar un adelanto de algo que estuvimos conversando con Lucas. Lo vamos a cubrir durante toda una jornada de carrera, bien, porque realmente es un material interesante para que las nuevas generaciones del periodismo deportivo puedan apreciar. Y yo me voy a permitir, esto no se hace al aire, pero me voy a permitir, tenemos la intención de armar una diplomatura en coberturas de deporte vinculado justamente al deporte motor. Con lo cual lo vamos a estar invitando a que nos asesore, nos acompañe, nos ayude, porque bueno, qué mejor que un expiloto y dirigente del automovilismo para que nos ayude a pensar cómo los periodistas de automovilismo deben cubrir el deporte motor, ¿no? Es importante, primero agradecido de poder estar con ustedes, y es muy importante lo que vos decís, porque también el automovilismo durante muchos años hay mucha gente. Por ejemplo, los mecánicos, a mí se me arribó mucha gente a decir, che, quisiera ser mecánico de un auto de carrera, ¿cómo llega? Y a veces no se le da esa gran posibilidad a los chicos, los mecánicos. El periodismo debe pasar lo mismo también. Es difícil el comienzo y no hay mucha gente que se ofrezca así a abrir puertas. Así que me parece que desde ya estoy acompañándolo a su disposición. Y muchas gracias por tenerme en cuenta para este hermoso proyecto que me estás comentando. Bueno, un placer, y creo que tenemos así que, por favor, bueno, en ustedes, nombre chicos, de la facultad y de quienes hacemos el programa, humildemente te queremos hacer entrega. Muchísimas gracias, por vamos a mostrar. Una mención por tu paso acá por el programa, por la facultad. Así que bueno, estamos realmente muy agradecidos también a la facultad que nos da este espacio para hacer lo que nos gusta, hacer periodismo y de automovilismo. Así que bueno, muchísimas gracias, Miguel. Y antes de despedirte, yo tengo, si no mi mujer me va a matar, un saludo a tu cuñada Silvia Pisani, muy especial porque nos está viendo y ella es un artífice importante de haberte molestado y apelar a tu generosidad. No molesta, aparte decían, no sabés si tendrá ganas. No hay problema. Te lo agradecemos, pero sobremanera, y esa placa lo certifica. Bueno, es en premio a tu trayectoria, a lo que nosotros consideramos que le diste al automovilismo, no solo argentino, sino mundial. Bueno, muchísimas agradecido, y además le comento algo que no lo había comentado. Es decir, estoy empezando nuevamente a guardar, porque después de mis 35 años de automovilismo, yo tenía mis copas, mis trofeos, mis cascos, un montón de cosas de Europa que lo había conversado con Lucas. En un momento lo iba a donar al Museo de Espadafora, y llegado a fin de año le digo, Lucas, vamos a retirar todos los trofeos y ya vamos a entregarlo. Y me dijo, dejemos pasar las fiestas y lo vamos a buscar. En la fiesta cayó una canita voladora en el depósito que tenía todo lo mío y no me quedó nada. Así que esto es muy importante para mí, porque voy a empezar a tener o a recuperar algo de todo lo que perdí. Bueno, una pena, porque ese legado histórico
realmente es para un museo. Y bueno, por supuesto vamos a tratar de contribuir a mantener fresca la memoria viva de los grandes del automovilismo. Bueno, Miguel Ángel, gracias nuevamente de parte de la facultad y de la universidad, y por supuesto lo vamos a invitar permanentemente porque ha sido absolutamente nutritiva, y para nuestros ex alumnos y alumnos, si no lo considero alumnos todavía se me enoja, obviamente el contacto con protagonistas siempre es por demás nutritivo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias a todos. Bueno, vamos cerrando el programa. La invitación es para el próximo lunes a las 18 horas, nuevamente con un nuevo programa de Paddock por la señal de Twitch de Comunicación UAI. Muchas gracias por estar al otro lado, gracias a Fran y a todos los operadores, y bueno, será hasta el próximo lunes. Muchísimas